Eh, Vamos al libro de Isaías, capítulo 58, versículo 12. Ayer lo estaba anunciando en Facebook, el título de la palabra. Amén. Entonces, vamos a leer la palabra. Amén. Dice: y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, levantarás los cimientos de generaciones pasadas, y te llamarán reparador de brecha y restaurador de calles donde habitar. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora oramos, Señor. Padre amado, por esta palabra, Señor, para que nos dé la revelación, Señor, unge mis labios para hablar las palabras acertadas, Padre amado, conforme a tu Espíritu. Padre amado, palabras que edifiquen, exhorten, Padre, que enseñen, Dios mío, Señor. Padre amado, palabras que amonesten, Señor, el alma, el espíritu, Señor. Padre, que traigan, Dios mío, revelación a la vida, Padre amado. Te pedimos la asistencia de tu espíritu de sabiduría y de revelación, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Entonces, Isaías 58:12 dice: y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los cimientos de generaciones pasadas, y te llamarán reparador de brechas. Dile a tu hermano: te llamarán reparador de brechas. Reparador de brechas. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque, hermano, dice el apóstol Pablo de que Dios tenía el ministerio de la reconciliación, y ese ministerio se lo dio a la iglesia. Amén. Amén. Y la palabra de Isaías dice que por causa del pecado Dios da vuelta a su rostro para no oír nuestras oraciones. Y por causa de la iniquidad se ha armado una brecha entre Dios y los hombres. Amén. Amén. Pero Dios quiere restaurar esas brechas. Amén. Brechas que tenemos con la relación con el Señor, en nuestra alma, brechas también que están a lo mejor con familiares. Amén. Amén. Entonces, habla la palabra de la restauración. Entonces dice: los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los cimientos de generaciones pasadas. ¿Por qué? Porque si nosotros nos acordamos que Dios había establecido un diseño con Adán y Eva. Amén. Amén. Y ese diseño era guardar el paraíso, era labrarlo, pero también el diseño que era multiplicar el cosmos, porque la palabra tierra, cuando lo vemos en el hebreo, es la palabra cosmos. Amén. Amén. Entonces, Dios quiere restaurar, reedificar el propósito con el cual nos envió a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Porque sabemos, hermano, que Dios nos envió. Sabemos que hubo una predestinación, amén, en el cual nos hizo el Señor. ¿Para qué? Para que pudiéramos recibir, amén, la salvación. Porque la palabra dice: a los que antes conoció, también los predestinó, y también los llamó, también los justificó, y también los glorificó. Amén. O sea, estamos en un camino, amén, que llevamos las 3/4 partes cumplidas de Amén. nuestro camino. Amén. El Señor nos conoció, ¿cierto? Nos llamó, nos justificó, y estamos justificados. Amén. Pero nos falta la 4ª parte de nuestra historia, la glorificación. ¿Cuál es la glorificación? El momento que Él venga por su iglesia y podamos entrar a la boda del Cordero. Amén. Amén. Pero en ese momento, antes de llegar a la glorificación, hay un propósito en nuestra vida. Hay algo que Dios nos envió a hacer. Uno como cuerpo de Cristo y dos personalmente. Cada uno tiene un propósito, cada uno tiene un servicio dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Pero para ello tiene que ser reedificado las ruinas antiguas, o sea, lo que estuvo arruinado, lo que el diablo arruinó en el proceso de que nacimos y conocimos del Señor. Amén. Eso tiene que ser restaurado. Amén. Reedificado. Amén. Pero también habla de llamamientos generacionales. ¿Por qué? Porque tenemos que entender algo, que nuestro Dios es un Dios generacional.
Por eso cuando se presenta a los antiguos, le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué? Porque a lo mejor Dios tuvo un encuentro con alguien de tu antepasado. Y a lo mejor hubo un propósito que fue abortado con ese antepasado. Amén. Entonces, ¿qué quiere hacer? Levantar los cimientos. ¿En dónde? En tu vida. Amén. 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 Y dice, y cuando esto se cumpla, te llamarán reparador de brechas. Amén. Entonces, la palabra que Dios puso en mi corazón para hablar en este día son los reparadores de brechas. Amén. Dile a tu hermano, tú eres un reparador de brechas. Tú eres un reparador. Dios te llamó de para brechas. reparar la Un brecha. reparador de brechas. Amén. Entonces, en Ezequiel capítulo 22, versículo 30, versión Biblia de la América, dice, busqué entre ellos algunos que levantaron muros y se pusiera de pie en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Amén. Entonces Dios anda buscando dos tipos de personas. Uno, aquellos que levantan muros. Y otro, que se ponen en la brecha. Amén. Amén. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia uno a otro? Porque el muro tiene un fin. ¿De qué? De dar cobertura, de dar protección. Pero el ponerse en la brecha es cuando ese muro fue destruido y hay que volver a reedificar esa parte que se destruyó. ¿Por qué? Porque cuando estaban en los tiempos antiguos, todas las ciudades importantes se rodeaban con un muro. ¿Para qué? Para proteger la ciudad. Amén. Entonces, cuando un país o un grupo étnico contrario iba a atacar, el primer ataque se concentraba en un punto específico. ¿Por qué? Porque se sabía que si en ese muro se abría una brecha, ya iban a poder tener acceso a la ciudad y poder tomarla. Amén. Amén. Entonces Dios está buscando dos tipos de personas. Dile a tu hermano, Dios busca dos tipos de personas. Dios busca dos Dios. tipos de personas. Amén. Los primeros, los que levantan muros. Y segundo, los que se ponen en la brecha. Pregúntale a tu hermano, ¿cuál eres tú? ¿Cuál eres tú? ¿Los que levantan muros o los que se ponen en la brecha? ¿Cuál eres tú? Lo vamos a ver. Amén. Porque también hay personas que ocupan, que hacen estos dos roles. Amén. Pero hay personas que están llamadas ¿para qué? Para levantar muros. Pero también hay personas que están llamadas ¿para qué? Para ponerse en la brecha. Amén. Entonces la palabra muro viene del hebreo gadar, que significa amurallar dentro o cercar. Significa reparador de portillo, hacer vallado, albañil, cercar, cerrar o edificar. O sea, una persona que arma muro es aquella que da una cobertura. Amén. Amén. Segundo, son aquellos que son albañiles, o sea, traen y edifican al pueblo de Dios. Amén. Y la palabra habla de 4 albañiles y un arquitecto. El arquitecto como ministerio apostólico, y los albañiles como el profético, evangelístico, pastoral y magistral. Amén. Pero entonces solamente los que levantan muros son aquellos que ministerios no. Amén. Pero sí cumplen una función en estos dos tipos de personas. Entonces la palabra en Nehemías capítulo 2 versículo 17, versión Biblia del lenguaje sencillo, dice: entonces le dije, ustedes conocen bien el problema que tenemos, porque los muros de Jerusalén están en ruinas y sus portones se quemaron. Por eso vamos a reconstruirlos para que no se burlen de nosotros. Amén. Amén. Si nosotros entendemos y conocemos algo de historia de Israel, entendemos que cuando Salomón construye el templo, ese templo estaba cubierto por muros. ¿Para qué? Para que no, y también Jerusalén, ¿para qué? Para que no pudiera ser invadida.
Pero por causa del pecado del pueblo de Israel, Dios envía a Jeremías, envía a Isaías y a varios profetas profetizándolo, pero sobre todo, más calcado el profeta Jeremías, de la desobediencia de Israel. Y Dios habla a través de Jeremías que si el pueblo de Israel no se arrepentía y no se apartaba de los dioses de Baal, o los dioses Baales, iba a venir un país, iba a venir a Nabucodonosor a invadir Babilonia, a invadir al pueblo de Israel. Y por eso el pueblo de Israel detestaba al profeta Jeremías. De por sí, hermanos, los profetas no son personas muy gratas dentro de las congregaciones. ¿Por qué? Porque el profeta, el verdadero profeta, va a hablar las debilidades, como el Señor lo hizo el día. Sí. Amén. 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 Sí. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que no venimos a hacer un show o un acto artístico. Amén. Venimos a meternos en la presencia, a adorarle con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hay personas que están mal, hermano. Amén. Muchas veces nosotros vemos nuestros problemas, pero hay gente que está mal. ¿Y qué pasa? Que no somos capaces de agradecer a Dios por aquellas cosas que Él ha hecho en nuestra vida. Amén. 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 Entonces, ¿qué ocurre? Que en Nehemías Dios está moviendo las piezas y está tocando los corazones de dos reyes. ¿Para qué? Para enviar a su pueblo a reconstruir el templo. Entonces Nehemías le habla a este rey que, ¿por qué? Porque a él lo descubre de que estaba de una manera que no era acostumbrado a verlo en Nehemías. Siempre Nehemías fue alegre, atento, pero lo vio triste. Y le pregunta al rey, ¿qué le estaba pasando? Pero hermano, miren, la persona que se presentaba en amargura al rey, le era quitada la vida. Y muchas veces, hermano, nosotros, ¿por qué es importante orar antes de presentarnos al Señor, antes de adorar al Señor? ¿Sabes por qué? Porque muchas veces le entregamos adoración de amargura. Amén. Y al rey no se le entrega una adoración de amargura, sino se le entrega gozo, alegría, bendición, agradecimiento. Amén. Pero muchas veces el pueblo viene con quejas. Amén. 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 Y esa adoración nos sube al trono de Dios. Y Dios lo estaba diciendo hoy día. Amén. Sí. Amén. Porque era el Señor, hermano. Sí. Entonces, ¿y qué acontece? Que nuestra adoración tiene que llegar al Rey. ¿Para qué? Para hallar gracia, hermano. Para hallar gracia delante del Señor. Porque muchas veces queremos que Dios abra las puertas, que Dios haga un milagro, que Dios trabaje aquí, trabaje acá. Pero ¿qué le estamos dando al Señor? ¿Y cómo se lo estamos dando? Amén. No es el tema, pero tenemos que entender algo, hermano. Que los problemas, las aflicciones van a estar. Amén. Amén. Pero lo que jamás puede presentarse delante de nosotros, y menos entregárselo a Dios, la queja. La queja no puede existir en nosotros. Amén. Amén. Porque si estamos viviendo un proceso, porque Dios está trabajando, obrando en nuestra vida, y Dios nos está haciendo cada vez más fuerte y más apto para la bendición que se espera. Amén. Pero volvamos al tema. Dice, entonces le dije a ustedes, conocen bien el problema que tenemos. Nehemías le estaba hablando al pueblo de Israel antes de enviarlo, antes de ser enviado a Israel. Le dice, porque los muros de Jerusalén están en ruinas y sus portones se quemaron, pero vamos a reconstruirlo para que no se burle de nosotros. Hermanos, cuando nuestros muros están caídos, cuando estamos fuera de la cobertura, ¿sabes lo que recibimos? Burla. ¿Y dónde está tu Dios? Y va a ser como tú, no, yo prefiero quedarme afuera. ¿Y por qué? ¿Por qué recibimos burla o escarnio? ¿Por qué? Porque nuestros muros están derribados. En 1 Samuel 5:25
versículos 15 y 16 dice: y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos. Cuando nosotros estábamos en el campo, muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando la oveja. Hermano, Dios quiere que seamos un muro. Amén. Dile a tu hermano: Dios quiere que seas un muro Dios quiere que sea un muro. para cubrir a otros. Amén. Amén. Pero ¿cómo son los muros? Dice: y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, y tampoco nos faltó. O sea, primero, eran buenos. Segundo, nunca nos trataron mal. Y tercero, ¿qué cosa? Dice: y nunca nos faltó nada, sino hicieron, proveyeron. Amén. Amén. Entonces, la gente muro son gente, o los que arman muros son aquellos que dan bondad, que nunca los tratan mal, que no son gente agresiva, pero también aquellos que proveen en alguna parte o área de nuestra vida. Amén. Amén. Entonces dice que ellos fueron muros. ¿Dónde? Para nosotros. Pero ¿dónde estaban ellos? En el campo. Hermanos, tenemos que ser muros para aquellos que están en el mundo. Porque Amén. el campo representa el mundo. Amén. ¿Por qué? Porque algo yo siempre he dicho: nosotros somos los cristianos, nosotros somos los hijos de Dios, nosotros somos aquellos que tenemos que dar el ejemplo. De repente queremos, hermanos, que gente que no conoce al Señor y dé el ejemplo. No, hermano. El ejemplo tenemos que ser nosotros de bondad, de provisión, de bondad, de no hacer mal al otro, de no andar con planes para ver caer a otro que está en el mundo. Amén. ¿Por qué? Porque de repente nos comportamos igual que ellos, hermano. Amén. Amén. En los trabajos o en los lugares donde estamos, nos dejamos que esa atmósfera nos envuelve y terminamos comportándonos igual que ellos. Amén. Cuando Dios nos envió a un lugar, ¿para qué? Para hacer muros. Hermano, si Dios te manda un trabajo, Dios te manda a una universidad o un liceo, no es solamente para trabajar, no es solamente para estudiar, sino para que sean muros de otros. Amén. Amén. Si tú tienes una familia y a lo mejor tu familia no es convertida, Dios te puso ahí, Dios te llamó para hacer muros. Amén. De aquellos que están en el campo, de aquellos que no conocen de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque de repente nosotros criticamos al mundo. Amén. Y Jesús no criticó al mundo, lo amó. Amén. Y la palabra nos dice que debemos, ¿qué cosa? Hacer lo que Dios hace, amar lo que Él ama, y Dios ama al mundo. Amén. Y por eso envió a su Hijo. Amén. Y por eso Dios, ¿qué hace? Dios sigue rescatando, sigue salvando, Dios sigue restaurando, aún a los que se han ido de vuelta al campo, han seguido. ¿Han seguido qué cosa? Volviendo como el hijo pródigo. Amén. Y a tu hermano tiene que ser muro para los que están en el Tiene que campo. ser muro para los que están en el campo. Amén. Cantares 8:10 dice: yo soy una muralla y mis pechos como torres. Entonces fui a sus ojos como quien halla la paz. Y aquí nosotros encontramos dos cosas, hermanos. Dos interpretaciones. ¿Por qué? Porque ¿quién habla aquí? Aquí está hablando la mujer, que en uno representa la iglesia. Entonces la iglesia tiene que ser una muralla. La iglesia tiene que ser una entidad que cubra, amén, a los suyos, pero también que cubra ¿a quién? A los que están en el campo. Amén. Amén. Amén.
Pero también dice, como quien haya la paz. O sea, la iglesia, ¿qué tiene que dar? Traer paz, hermano. Amén. Amén. Sí, sí. Es un lugar donde tenemos que encontrar paz. Amén. Amén. Pero la Biblia en 1 Corintios capítulo 11 habla de las coberturas. Y habla que nuestra cobertura primero es Dios, luego Cristo, ¿cierto? Luego el hombre y la mujer. Pero también la mujer es cobertura del hombre. Amén. Por eso dice, yo soy como, en la versión Reina Valera aparece, yo soy como un muro. Porque el hombre cubre a la mujer, pero la mujer también cubre al hombre. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo cubrimos? En Nehemías capítulo 4, versículo 17, Biblia de la América dice, los que reedificaban la muralla y los que llevaban las cargas en una mano, en la otra, y la otra empuñaban un arma. Cada uno de los que reedificaban tenía ceñida al lado de su espada mientras edificaba. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. O sea, ¿cómo iban edificando? Uno con una mano llevaba las cargas, pero con la otra mano llevaba la espada. La palabra de Dios. Amén. Por eso dice la palabra que tenemos que ser gente o personas o hijos de Dios o siervos que usan bien la palabra de verdad. Amén. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que entender? De que si Dios nos llamó a reedificar, a restaurar, amén, a poder levantar a aquellos que necesitan, hermano. Aunque te hayan hecho algo malo, aunque te hayan traicionado. Porque Jesús dice que al que te maldice, bendícelo. Al que planea cosas contra ti, ora por ello. Amén. Entendiendo, hermanos, que nuestra lucha no es tan solo contra la gente, sino también contra entidades que operan en las personas. Entonces hay entidades que operan y nosotros, ¿qué hacemos? Ponemos la vista ¿en qué? En la persona, cuando no entendemos que hay un espíritu que nos está queriendo hacer la guerra. Pero Dios, ¿qué hace? Dios nos pide que seamos reedificadores, gente que llevemos las cargas de otros, hermano, pero también llevemos la palabra. ¿Para qué? Para combatir aquello que está oprimiendo a las personas. Amén. Amén. Necesitamos, amados, entender de que Dios nos llamó a reedificar, a hacer muros. Amén. Dile a tu hermano, tú eres un muro. Tú eres un muro. No un muro, no. Un muro. Amén. Muro. No un burro, sino un muro. Entonces, tenemos que llevar las cargas de otro. La diferencia entre un creyente y un discípulo, primero es que se va con el Señor el discípulo. Amén. Pero segundo, es porque el discípulo ya no piensa en él. La diferencia entre un creyente y un discípulo es que el creyente siempre está como oveja. Órenme, restáurenme, bendícenme, ayúdenme, me. Pero el discípulo, hermano, es aquel que ha muerto sus anhelos, sus deseos y se ha vuelto un reedificador. Amén. Y lleva, ¿qué cosa? Lleva la carga del otro. Amén. Y lleva la espada, ¿para qué? Para entregar una palabra, una buena noticia. Amén. Por eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos, hermano, entender que Dios nos ha llamado a ser muros. ¿Para qué? Para contener, para cubrir a otros. Aún los que están en el campo. Amén. Aún los que están en el mundo, hermano. Aunque no vengan a la iglesia, necesitan ¿qué cosa? Una palabra. Amén. Y de repente decimos, no, pues yo con este no me junto.
Cuando necesita una palabra, no, es que él es contencioso, él es copuchento, pero a lo mejor le está pasando algo a esa persona. Amén. Amén. ¿Y qué es mejor? ¿Hacer la guerra contra él o contenerlo? Darle cobertura. Cubrir a esa persona. Amén. Para que conozca a nuestro Señor. Amén. Amén. Proverbios capítulo 25, versículo 28, dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Hermanos, aquellos que no han recibido a Cristo son gente sin muros, sin cobertura. Amén. Por eso todo le afecta, todo les daña. Amén. Por eso todo a las personas lo hieren. Hermano, aunque hayan escuchado una noticia que pasó en Japón, le afectó su vida. ¿Por qué? Amén. Porque como su espíritu no tiene rienda, no está estable. ¿Por qué? Porque no ha sido resucitado. Están sin muros, sin cobertura, sin protección. Amén. Amén. Y entonces Dios nos llama ¿a qué? A hacer muros con ellos, para ellos. ¿Para qué? Para que ellos puedan ser cubiertos por nosotros. Amén. Amén. Job capítulo 1, versículos 9 y 10 dice: Satanás le respondió al Señor: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él y de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que él hace. Mira lo rico que es. Le dice Satanás. ¿A quién? A Jehová. ¿Por qué? Porque le ardía de envidia a Satanás la riqueza que Dios le había dado a Job. Amén. Pero si nosotros denotamos la vida de Job, ¿por qué se levanta ese muro? Primero dice que era un hombre conforme al corazón de él. Era un hombre justo, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, que intercedía, oraba por su vida, intercedía por su familia y también ofrendaba. Amén. Hermano, cuando tú oras, cuando tú intercedes, pero cuando ofrendas y diezmas, levanta un muro. Amén. Amén. Y eso le ardía de envidia al diablo. Eso le ardía de envidia. ¿Por qué? Porque decía, mira, fíjate, que está en signo de exclamación y eso significa un grito. Porque ¿cómo le responde? Le responde: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre ha puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa, de sus propiedades, ha hecho prosperar todo lo que hace y le dice: mira lo rico que es. Así se lee. Porque así le contestó Satanás al Señor. ¿Pero por qué? Porque él levantó un muro. Amén. Necesitamos, hermanos, orar. Necesitamos interceder. Amén. Amén. Necesitamos, ¿qué cosa? Ofrendar, diezmar, para levantar muros, para que el enemigo no pueda, ¿qué cosa? Destruir nuestra vida. Amén. ¿Por qué? Porque aquí no puse del diezmo, pero dice que hace que Dios reprenda al devorador. El devorador es una entidad que nadie lo puede reprender sino Dios. Amén. Y la legitimidad que le da a Dios, ¿para qué? Para poder reprender a ese devorador, son los diezmos, ofrenda y primicia. O sea, los diezmos, ofrenda y primicia levantan muros. Amén. Amén. Zacarías capítulo 2, versículo 5 dice: yo seré para ella, dice Jehová, un muro de fuego alrededor, y para gloria estaré en medio de ella. ¿Y de quién está hablando? De la iglesia. Hermanos, nosotros no somos una iglesia. Nosotros somos una congregación. Pero cada uno somos la iglesia. Cada uno de nosotros somos una iglesia. Amén.
Pero que somos una congregación de iglesias. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor dice que yo seré para ellos, dice Jehová, un muro ¿de qué? De fuego. Hermano, cuando tú levantas un muro, cuando tú oras, intercedes y cumples con todo lo que el Señor nos pide para formar los muros, que la palabra igual la espada, ¿sabe lo que acontece? Viene el Señor y levanta un muro de fuego a nuestro alrededor. Amén. Así es, Señor. Y en Salmos capítulo 34:7 nos explica cuál es este muro de fuego. Dice, pues el ángel del Señor, versión nueva traducción viviente, pues el ángel del Señor es un guardián y rodea y defiende a los que le temen. O sea, ¿qué está diciendo? Que cuando nosotros, hermanos, oramos, intercedemos, tenemos una vida de adoración, una vida de altar con el Señor, y todo lo que compone el altar, porque lo primero que compone el altar es morir al viejo hombre. Amén. Entonces, cuando tenemos una vida que Dios pone, un muro de fuego, pero este muro de fuego es un ángel. Amén. ¿Qué hace qué cosa? Que nos rodea y nos defiende. Amén. Y en Génesis capítulo 34, capítulo 3, versículo 24 dice, expulsó pues al hombre al oriente del huerto del Edén y puso querubines y una espada encendida que gira Alrededor. en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, hermano, este ángel puede ser un serafín. Los mismos serafines que custodian el trono del Señor, que vio el profeta Isaías. Puede ser, no estoy diciendo que sea así, pero dice que un ángel que formó un muro de fuego, pero en el Edén había una espada encendida que giraba en todas direcciones y era un serafín. Entonces Dios pone serafines a nuestra custodia. Pero ¿qué tenemos que nosotros hacer? Tener las condiciones para qué, para que este serafín venga a nuestra vida. Amén. También, ¿cómo se forma, hermano? ¿Cómo se forma este muro? Dice que cuando este muro se forma, este muro hay que mantenerlo, ¿cierto? Entonces, en Nehemías 7:1 dice, y aconteció que cuando la muralla o el muro fue reedificado, pues yo había sentado las puertas, dice, y habían sido asignados porteros, cantores y levitas. O sea, ¿cómo este muro puede permanecer activo en mi vida? Teniendo una vida de adoración. Amén. Hermanos, tenemos que ser adoradores y dice la palabra en el libro de Juan que Dios anda buscando adoradores que la adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Y eso es lo que nos estaba hablando el Señor. Hermanos, que cuando vengamos a entregarle adoración no vengamos en la carne, Amén. Amén. sino que vengamos ¿en qué? El Espíritu. En el espíritu. ¿Por qué? Porque si venimos en la carne, hermano, es tiempo perdido. Amén. Amén. Nuestra adoración no llega. Si mi mente está concentrada o conectada en otras cosas y no es en el Señor en el momento de que yo voy a orar, voy a entregarle mi adoración al Señor, no va a llegar al trono de Dios. Amén. Porque mi mente tiene que estar conectado con Cristo. ¿Para qué? Para que pueda subir nuestra adoración, para que pueda subir lo que le entregamos al Señor pueda subir. Amén. Por eso dice, y tú guardarás en completa paz a conforme al corazón, cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, si mi pensamiento está enfocado en Jesús, va a venir paz. ¿Y qué provoca la paz? ¿Qué genera la paz? El muro. La cobertura. Amén. Amén.
Por eso el Salmo 91, y el que habita bajo el abrigo del Altísimo, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, que es la cobertura, el muro. ¿De quién? Del Omnipotente. Y será librado del lazo del cazador, de la peste destructora, ni plaga ni morada vendrá sobre tu casa, no temerá el terror nocturno. ¿Cuántos hermanos no duermen bien de noche? O son atacados en las noches por entidades. ¿Y por qué? Porque no hay muro. Amén. Hermano, las dos principales oraciones que deben haber en nuestra vida, en la noche y en la mañana. Amén. Porque en la noche guardamos nuestros sueños. ¿Por qué? Porque nuestra alma se conecta al mundo espiritual a través de los sueños. Amén. Amén. Pero también, ¿por qué en el día? ¿Por qué? Porque consagramos y cubrimos nuestro día. Amén. Pero cuando tú no oras te va todo mal, hermano. Tenís pelea, tenís aquí, hasta el perro se te endemonia. ¿Por qué? Porque no hay muro, Amén. porque no hay cobertura. Hasta las gaviotas, hermano, te atacan. ¿Te sabes cómo? Amén. ¿Por qué? Porque no hay cobertura. Amén. Amén. Por eso dice que cuando la muralla es edificada, se debe mantener ¿con qué? Con porteros. Amén. Hermano, la puerta es un lugar de honra. Amén. ¿Por qué? Porque nada podía pasar sin que los porteros lo permitieran. Las personas, ¿quién se tiene que ganar las puertas? La gente de autoridad. Amén. Y la función de un portero es clamar, de orar, Amén. de ordenar. Amén. Los cantores y los levitas, la adoración. No pueden hacer adoraciones, escucha, hermano, cantar ahí sin ganas, ¿no, hermano? El servicio tiene que ser, hermano, con excelencia, Como debe ser. con Mejor honra. de lo mejor. ¿Por qué? Porque si tú honras al Señor, Dios te va a honrar. Amén. Dios honra a quienes le honran. Amén. ¿Y cómo se honra? Con lo mejor. Amén. Efesios 6, versículo 19 al 20 dice: orad por mí para que sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, y que al proclamar hable con denuedo como debo hablar. La intercesión. Ahí vemos un muro, ¿para qué? Primero, ¿para qué? Para cubrirlo. Segundo, ¿para qué? Para que la persona sea usada, el ministro sea usado. Amén. Pero hermano, tú tienes que orar por tus pastores, tienes que orar por los ministros de la casa, tienes que orar por los ministros que están sobre nuestra cobertura. Amén. ¿Para qué? Para que el Señor lo use, para que el Señor los mantenga en el camino adecuado, en el camino correcto, no se aparten. Amén. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra espiritual. Amén. 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 Ezequiel 22:30, volvemos a Ezequiel 22:30, dice: busqué entre ellos también alguno que levantara un muro, pero también que se pusiese en la brecha. Amén. Entonces, el muro tiene que ver con la oración, la intercesión, la contención. Amén. Eso es el muro. Orar, ofrendar por la persona. El diezmo, la adoración, mantener. ¿Por qué? Porque cubre nuestro hogar, cubre nuestra vida. La intercesión, la guerra espiritual, muros. Amén. Pero también está el ponerse en la brecha. ¿Por qué? Porque se enseña que ponerse en la brecha es la oración e intercesión. No, hermano. La oración e intercesión es levantar muros. Pero ponerse en la brecha es lo siguiente. La palabra de brecha tiene que ver con lo siguiente. Viene del hebreo perez, 65-56, y significa una ruptura después de haber un asalto, una brecha, una grieta, un portillo, un prevaricador y un quebrantar. O sea, el que se pone en la brecha es alguien que, ¿qué cosa? Que trae la restauración a un muro que se destruyó, Amén. a un corazón que se quebrantó. Amén.
que trae, que pone en la brecha a una a personas que han sido destruidas o están en el mundo. ¿Por qué? Porque un día fueron destruidos por el sistema religioso. Amén. 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 El Levítico 26, versículo 19 dice lo siguiente, dice: y quebrantaré el orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como de bronce. Hermanos, muchas veces somos orgullosos. Amén. Entonces, cuando hay orgullo, y sobre todo si somos hijos de Dios, hermanos, Dios mira de lejos al orgulloso. Amén. Hermanos, dice la palabra que el limpio de corazón verá a Dios. Pastor, ¿qué tiene que ver con el orgullo? Mucho, porque el orgullo contamina el corazón, lo ensucia. Amén. Y la palabra dice que antes de la caída viene el orgullo. Amén. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios permite que el orgullo sea quebrantado. Así es, Señor. ¿Por qué? Porque tiene que moldearnos el Señor. ¿Para qué? Para que podamos tener un corazón limpio. Para que podamos ser personas con un corazón que puedan llegar al rostro de Dios. Para que puedan llegar a ver el rostro de Dios, porque esa es nuestra meta aquí en la tierra. Amén. Entonces dice, quebrantaré el orgullo. ¿Qué trae quebranto? El orgullo. Amén. Gente orgullosa, ¿por qué? Porque ha venido quebranto en su vida. Primera Crónicas 15:13 dice: pues por no haber hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. ¿Por qué viene el quebranto? ¿Por qué? Porque no le buscamos como Él pide. ¿Y cómo Él pide? En espíritu y en verdad. ¿Cómo se decía va nuestra adoración? En espíritu y en verdad. ¿Cómo tiene que ser nuestra vida cristiana? En espíritu y en verdad. Y va a ser la forma en la cual nosotros podamos, ¿qué cosa? Podamos ver al Señor, hermano. ¿Cuántos quieren ver al Señor? Amén. Amén. Hay que hacerlo en espíritu y en verdad. Amén. Salmo 69:20 dice: la afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy enfermo. O sea, gente orgullosa ha recibido quebranto, ¿cierto? Gente que no ha buscado bien al Señor, sino de una forma carnal ha venido el quebranto, ¿cierto? Pero también lo que produce el quebranto es la afrenta. ¿Cuántos saben lo que es la afrenta? Nadie. La afrenta es una vergüenza o un deshonor que resulta por algún hecho Cuando dicho. se afrenta. Es una deshonra que se sigue de la imposición de pena por cierto delito, pero también en la burla. ¿Se acuerdan que Nehemías dijo que fueran a reconstruir el muro para que no sufrir más burla? Sí. ¿Por qué? Porque cuando nuestros muros están caídos, cuando estamos sin oración, sin ayuno, sin vida de intimidad, hermanos, no estamos muriendo al viejo hombre, viene burla. Y Satanás se ríe de nosotros. ¿Y qué provoca eso? Provoca una brecha, un quebranto, porque la brecha es un quebranto. Y dice, y estoy enfermo, dice, y la afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy enfermo. O sea, el quebrantamiento del corazón provoca enfermedad. O sea, una brecha en los muros provoca enfermedad. Y dice, y esperé compasión, pero no la hubo. Busqué consoladores, pero no lo hallé. O sea, ¿qué espera la persona que ha sido quebrantada en su corazón, que en su muro se ha armado una brecha, que alguien separe la brecha? ¿Para qué? Para traer compasión y consolación. Amén. Porque no es toda la oración, hermano. Yo puedo estar toda mi vida orando, pero si no actúo, no va a pasar nada. Amén. ¿Por qué? Porque la fe
es acción. Amén. Y la fe sin obras es muerta. Amén. Entonces, si yo estoy toda mi vida orando y no hago nada, mi fe no es nada. Pero si yo estoy orando, intercediendo, ofrendando y haciendo cosas para el Señor, y estoy levantando el muro y me activo y voy a la brecha, va a venir resultado Amén. a nuestra vida. No sé si me voy a entender. Job capítulo 16, versículo 14 dice: me quebrantó de quebranto en quebranto y corrió contra mí como un gigante. O sea, cuando hay una brecha, hermano, una brecha en nuestra vida, o nuestro corazón es quebrantado, ¿sabe lo que sigue viniendo? Más quebranto. Mientras alguien no separe la brecha y consuele a la persona que está quebrantada, mientras no separe la brecha y ministra a esa persona que está quebrantada, la persona va a seguir viniendo quebranto, quebranto tras quebranto, quebranto tras quebranto, quebranto tras quebranto. ¿Por qué? Porque no hubo nadie. Y Dios está buscando gente que se ponga en la brecha. Dios está buscando gente, hermano, que ya deje de preocuparse de su necesidad y se preocupe de las necesidades de otros. Amén. Amén. ¿Cuándo van a ser suplidas, hermano? Y dice la palabra, cuando uno lee Job capítulo 42, dice que Job fue bendecido. ¿Sabe cuándo? Cuando dejó de llorar. Hermano, casi 40 capítulos llorando Job. Oh, si yo fui un hombre tan justo, si yo era un hombre tan sabio, si yo nunca hice mal a nadie, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Hasta que se le parece al Señor, en una forma de tornado y le habla. Mira, tu hermano, deja de llorar por tu necesidad y preocúpate por las necesidades de otros. Amén. Porque ahí vendrá tu bendición. Amén. Porque ahí va a venir tu bendición. No antes. Amén. No antes. No antes. Cuando te dejes de preocupar por tu necesidad y comienzas a preocuparte por el reino, hermano, y por las necesidades de otros, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Amén. Antes no. Amén. Antes no, hermano. Amén. Amén. Antes no. Porque mientras Job estaba llorando, venía quebranto tras quebranto, quebranto tras quebranto, quebranto tras quebranto. Vinieron 3 amigos aquí a consolarlo y en vez de consolarlo, lo quebrantaban más. ¿Y sabes por qué? Porque el orgullo lo quebrantó. Pero pastor, usted está diciendo que un hombre era un hombre común, ¿o sí? Dios lo habla, Satanás lo reconoce. Pero cuando se arma la brecha, cuando se forma la brecha, ¿qué pasa? Cuando se forma la brecha, sale a la luz el corazón de Job. Y por eso dice, con mi amargura yo hablaré. Capítulo 3, y ya dejó de alcanzar la gracia de Dios. Capítulo 3, ya estaba amargado. Porque es fácil servirle a Dios cuando estamos bien, hermano. Amén. Amén. Cuando Dios nos bendice, que es fácil. Amén. Pero cuando estamos mal, buscamos cualquier excusa, hermanos, para no congregarnos, para no servir, para hacer las cosas del Señor a media. Amén. Cualquier excusa.
Y mientras no salgamos de esa condición, vamos a ir de quebranto en quebranto. Amén. Pero en el momento que salimos de esa condición y le decimos, Señor, ya mi problema, alzamos la basura y te voy a servir. Porque dice que Job oró por su amigo y ahí vino la bendición. Amén. Oró por aquellos que lo quebrantaron. Amén. Oró por aquellos que le hablaron golpeado. ¿Por qué? Porque Job, ¿qué esperaba? Compasión. Esperaban a nadie. Pero no le dieron a nadie. Lo criticaron. Pero lo que no sabía Job es que Dios lo estaba tratando con aquellos que lo criticaban. ¿Por qué? Porque era un carnal. Y lo dice. De oído te había oído. Pero cuando Dios lo quebrantó, y cuando vino de quebranto el quebranto, cuando vino la crítica en vez de la compasión, después dice, ahora mi ojo te ve. Una de las consecuencias del quebranto es que la gente no puede dormir. Salmo 77:4 dice, no me dejas pegar los ojos. Yo estaba quebrantado y no hablaba. Amén. No ora, gente que no ora y gente que no duerme. ¿Por qué? Porque vino el quebranto. ¿Cómo se discierne una persona quebrantada? Nehemías capítulo 2, versículo 2 dice, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón, le dice el rey. Y entonces temí de gran manera. Y Nehemías temió, ¿por qué? Porque nadie se podía presentar ante el rey amargado, hermano. No, diga a tu hermano, no vengas con amargura delante del rey. No vengas con amargura delante del rey. Sácatela. Sácatela. Como decía un corito, un cristiano no puede estar enojado, ni amargado, ni frustrado, hermano. No. Porque le servimos a un Dios grande. Y el desierto es para procesarnos y hacernos crecer. Y la catapulta, ¿para qué? Para llevarnos a nuestro Canaán. Amén. Hermano, tú no vas a entrar a Canaán si no pasas por el desierto. Amén. Es imposible. Porque el camino de entre Egipto a Canaán es el desierto. Amén. Y es ahí donde Dios nos procesa, ahí es donde Dios nos quebranta. Pero mira lo que dice Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Salva a los contritos de espíritu. O sea, Dios no está lejos de ti. Dios no está lejos de la persona que dice, ¿y dónde está Dios? Dios está cerca. Amén, así es, Señor. Dios está cerca. Amén. Pensamos que Dios está lejos. Pensamos que Dios no nos toma en cuenta. Pero Él está cerca. Amén. Pero está permitiendo que venga esa brecha en nuestro muro. ¿Para qué? Para que nosotros podamos volver a Dios. Amén. Pero ¿qué necesitamos? Gente que se pare en esa brecha. Gente que discierna a los que están quebrantados y le ministren, no por chisme, hermano, Amén. sino por amor. Amén. Amén. No por saber lo que le pasó a la hermana Juanita. No. No es para contárselo a los otros hermanos, no. Es para poder ministrar su vida y ser personas que se ponen en la brecha. Amén. ¿Para qué? Para traer consolación. Amén. Porque lo que sembramos, cosechamos. Amén. Y si tú no tienes compasión de otro, nadie va a tener compasión de ti. Amén. Pero cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Pero mira lo que dice. Pero salva a quién. ¿A quién salva? Nadie está leyendo, nadie sabe leer. Ahí está Jehová a los quebrantados de corazón, salva a los contristos de espíritu. Venía
Al contrito y humillado, Dios no lo Amén. rechaza. Amén. ¿Pero por qué viene el quebrantamiento? Porque hay orgullo. Amén. Porque le hemos dejado de buscar como debe ser. Viene el quebrantamiento. Amén. Se abre esa brecha. Amén. Pero ya nosotros no estamos pensando en nosotros, estamos pensando en el prójimo. Amén. O sea, estamos pensando en el hermano que está contristado, que está quebrantado en su corazón. De ministrarlo, de restaurarlo, de ser compasivo, de ser empático y entender el por qué, hermano, esa persona llegó, para qué, para darle la palabra Amén. que lo va a sacar de esa condición. Salmo 93 dice, versión Reina Valera 60 dice, vuelve al hombre hasta ser quebrantado. ¿Sabes cuándo vuelve al hombre? Hasta Hasta ser que llegue quebrantado. hasta ser quebrantado. Job fue quebrantado tras quebranto, tras quebranto, tras quebranto. No hubo consolación para él. El quebrantado busca consolación. Nosotros tenemos que ser personas de consolación. No solamente, ya hermano, voy a orar por tu problema y nunca oraste. No, hermano. Tienes que orar, levantar muros. ¿Por qué? Porque parte de ponerse la brecha es levantar muros, estar orando, intercediendo, que Dios trabaje. Aunque no se vea nada, Dios está trabajando. Pero también hacer la acción natural de la consolidación, de ministrar, de consolar a las personas. Amén. Porque cuando estamos quebrantados necesitamos que alguien que tenga compasión de nosotros. Amén. Dice, y dices, convertidos hijos de los hombres. Dios permite el quebranto, ¿para qué? Para darnos cuenta, para que el orgullo se rompa, pero para que también comencemos a ser gente diferente. Amén. Gente Amén. comprometida con Dios. Hermanos, muchas veces nosotros le estamos pidiendo al Señor y nosotros no estamos dando nada. Amén. Un día voy a estar predicando sobre eso. Amén. Pero hay un rey Ezequiel que cuando viene el profeta Isaías y le dice, prepara tu casa porque te vas a morir. Sí. Ezequiel se da vuelta. El rey Ezequiel. Y le dice, Señor, mira lo que he hecho por ti. Señor, he hecho esto por ti, he sido fiel, derribé a los Baales, hice esto, acá, allá. Y Dios le dice al profeta, vuelve y dile que tiene 15 años más de vida. Ahora una pregunta. ¿Qué le presentarías tú delante del Señor para que Él te responda a tus peticiones? Para que Él doble su mano. ¿Tenemos o no? Silencio en la iglesia de Cristo. ¿Cierto? Porque con argumentos nos presentaremos delante del Señor. Amén. Amén. Sigamos. Dice que Él sana a los quebrantados de corazón, el Señor sana. Pero también la palabra dice que la obra que hizo Jesucristo, tenemos que hacerla nosotros. Si Él sana a los quebrantados de corazón, tenemos que hacer nosotros, sanar a los quebrantados de corazón, a los que están en la brecha, a los que han hecho una brecha en su vida y ha venido el quebrantamiento. Que nuestro evangelio sea de la compasión, del amor de Dios, de la misericordia, de la reconciliación. Amén. 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 Pero no Amén. significa que jugamos con el pecado, no significa que un hermano que está pecando le va a decir, si tú sigues tu condición no te vas a ir al infierno, no. Porque amar es decir la verdad, Amén. amar es corregir, Amén. aunque a muchos no les guste. Eso es amor. Amén. Y yo siempre he dicho, mejor que es menos pesar la mano de un ministro Que la de Dios. que la del Señor. Y que Amén. mejor déjate corregir por tu ministro que Dios venga. Amén. Porque cuando Dios viene, Dios quebranta. Y eso es lo que decíamos en el versículo anterior. Vuelve al hombre hasta ser quebrantado. La mano de Dios quebranta. Pero también lo sana.
Amén. Pero ¿cuál es el fin? La salvación. Amén. Isaías capítulo 61, versículo 1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar la buena nueva a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. O sea, cuando Jesús habla de su ministerio, busca el rollo de Isaías, y eso aparece en Lucas capítulo 8. Entonces, dice lo siguiente: abre y lee el rollo de Isaías y lee este versículo. Entonces, ¿qué Dios lo envió? A predicar la buena noticia a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, ¿cierto? A los que tienen brecha. Bueno, todos estos tienen brecha. A publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Entonces, si ese fue el ministerio de Jesús, ese es nuestro ministerio. Entonces, ¿para qué Dios nos ungió? ¿Cuántos están ungidos acá? Amén. Amén. Todos estamos ungidos, todos tenemos el Espíritu Santo. Amén. Todos tenemos unción. Cuando vinimos a la iglesia y Dios nos ministra, es porque nos está ungiendo. Amén. ¿Pero para qué? ¿Para decir, oh, estuvo bonito el culto hoy día? ¿Para eso? No. No. ¿Para qué? Para dar buenas noticias, para evangelizar a los abatidos, hermano. Para decirle, pucha, que fome que estoy viviendo esto, pero sabes que Cristo te ama. Amén. Acércate al Señor y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Decirle, ¿por qué? Porque hace poco estábamos ministrando a una persona y su pensamiento era el suicidio. Hace días que ya me voy a matar, me voy a suicidar, estoy buscando cómo, no, que ya no creo en el Señor, no creo en esto, no creo en esto otro, ya porque he pasado por muchas iglesias evangélicas, testigos de Jehová, mormones, y realmente hoy no creo. ¿Por qué? Porque estoy viviendo esto, me pasó esto otro. Amén. Pero yo le dije, le di mi testimonio, sí, y te entiendo, te comprendo. Porque muchas veces para nosotros la vida es difícil. Le dije, pero ¿sabes qué? Yo estuve postrado en cama, yo no podía levantar ni una cuchara de té. Y yo llegué hasta el punto de decirle a mi esposa, ¿sabes qué? Amor, haz tu vida. Yo me voy a la casa de mi padre y lo que Dios quiera. Y tú haz tu vida. No podía estar atada a mí. ¿O no te lo dije? Amén. Lo dije. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué? Porque el diagnóstico médico era, me moría por la enfermedad o me moría por los medicamentos. O sea, para mí no había salida. Pero ¿sabes qué? Confía en el Señor. Y si tú confías en el Señor, también hay una salida. Amén. Y fue ministrado, Sí. se reconcilió con el Señor, Sí. fue liberado. Amén. ¿Pero por qué? Porque nos dimos tiempo. Sí. Nos vinimos de esa casa a las 2 de la mañana. Porque nos dimos tiempo. ¿De ser qué cosa? De ponernos en la brecha. Amén. Y estamos reconstruyendo muros. Amén. Estamos orando por esa familia, estamos creyendo que el Señor va a hacer algo más grande. Amén. 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 Esa visita no quedó ahí, sino Sí. es un principio de algo grande que Dios Amén. tiene para con ellos. Amén. Porque lo creo. Porque mi Dios es grande, hermano. Tú no me podías decir, no, que Dios no sabe. Es que el medicamento, hermano, yo no creo en los medicamentos. Sí, uno puede tomarlo ahí, pero estar atado toda una vida a un medicamento, eso es del diablo, hermano. Amén. Amén. Eso es del diablo porque Dios nos vino a traer libertad. Amén. Y una de las proclamaciones es traer libertad a los cautivos. Amén. 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 Gálatas 6:1 dice, hermanos, aún si alguno es sorprendido en alguna falta, de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿cuántos son espirituales? Amén. El espiritual no anda discusión. Amén. El espiritual no anda contendiendo.
¿Qué hace el espiritual? El espiritual restaura con un espíritu de mansedumbre. Se pone en la brecha. Consuela. Amén. 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 Porque pero mira lo que dice, mirándote a ti mismo. No sé que tú también seas tentado. Porque, hermano, aquí nos muestra una ley espiritual. Supóngase que diga, pero este tipo es un borracho, y siempre se va a morir borracho. Cuidado, hermano, porque le abriste un espíritu, o sea, una brecha al espíritu de alcoholismo que toque tu vida y le diste legalidad. Amén. Amén. Cuidado. Entonces, si somos espirituales, ¿qué debemos hacer? Sí. Restaurar, ponernos en la brecha. Amén. ¿Otro amén? Amén. Lucas 8:35, estoy terminando. Dice, salió entonces la gente a ver qué había sucedido y vinieron a Jesús y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y se llenaron de temor, y los que lo habían visto le contaron cómo el que estaba endemoniado había sido sanado. Como también nos ponemos en la brecha, ministrando liberación. Amén. Consuelo, ministración y liberación. Entonces Dios busca, para resumir, Dios busca ¿qué cosa? Dos tipos de personas. Los que levantan muros, Amén. que es oración, intercesión, alabanza y ofrenda, y los que se ponen en la brecha, administración, sanidad interior y liberación. Dios quiere que reedifiquemos, que levantemos un muro. Amén. Gloria a Dios. Dios quiere que nos convertamos, hermano, en personas que ya no miren realmente su necesidad, porque la clave para que nuestra necesidad sea suplida es que ya no nos preocupemos de nuestra necesidad y veamos la necesidad de otro. Amén. Amén. De que y la palabra nos dice que Él irá prosperando y Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria. Amén. La Biblia, Jesús también hace una promesa y dice de que nadie que haya dado para que haya dejado o haya dado para Cristo y el Evangelio no se le devolverá 100 veces en este siglo. Amén. O sea, ¿cuándo se van a activar nuestras bendiciones? Amén. Cuando ya nos preocupemos del otro, del prójimo. Amén. Se van a activar nuestras bendiciones. Amén. 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 Pongámonos en pie. Y cierra tus ojos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que ponga en nosotros ese espíritu. Ese espíritu en nosotros. De reparadores de brecha. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Seamos reparadores de brecha. Amén. Que este es el tiempo de morir, hermano. Amén. Él viene pronto. Pero dice la palabra que cuando Él venga, nos halle haciendo su voluntad, nos halle haciendo el bien, Gloria a Dios. Amén. Amén. nos halle siendo edificadores de brecha, hermano, restauradores de brecha, pero también de muros. Cierra tus ojos y diga al Señor. Comienza a orar, Señor, y pídele que te dé la unción de un reparador de brecha, que te dé
esa compasión, porque la palabra dice que cuando Jesús miró a Jerusalén, tuvo compasión con ellos. Y lo vio como ovejas que no tenían pastor. Tú puedes decir, pero Señor, a mí no me llamó a ser pastor, a un ministerio primario, no importa. Porque el que cree en la obra de Jesús tendrá que hacerla y la va a hacer y mayores. Amén. Amén. Hoy día vamos a orar para que Dios ponga compasión. Porque un edificador de brecha Tiene compasión. es aquel que tiene compasión del prójimo. Amén. ¿Por qué no oramos por nuestro prójimo? O por nuestro hermano, o por el que está afuera. Es porque hay dureza en nuestro corazón. Amén. Pero hoy, Señor, te pedimos que saques toda dureza, que saques todo orgullo, Señor. Te pedimos, Señor, que en este día, Señor, tu amor, tu compasión sea derramándose sobre nuestros corazones, Señor. No te pido nada más en este día, Señor. Que en nuestro ministerio, Camino, Verdad y Vida, pongas compasión. Amén. Que pongas tu corazón en nuestro corazón, Señor. Que seamos, Padre, como tú, Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, oro, Señor, para que tú, Señor, y tu misericordia se manifiesten primeramente sobre cada hijo tuyo. Si hay alguna brecha, Señor, en esta hora, levantamos muros, Señor. Si hay alguna área, alguna brecha, Señor, levantamos muros, Padre amado. Amén. Oramos, Señor, para que peticiones se cumplan. Oramos, Señor, para que milagros acontezcan. Oramos, Señor, Espíritu Santo, para que venga, Señor, y saques toda carga, toda enfermedad, toda tribulación, Dios mío, toda tormenta en este día. Padre eterno, se apague, que venga la bonanza, Señor, sobre ellos, Señor. Pero te pido también, Señor, por la compasión, para que seamos reparadores de brecha. Amén. Para que seamos, Señor, gente que mire más allá de la necesidad propia, sino miremos la necesidad de otro como tú lo hiciste. Porque en Juan capítulo 3, 16 dice que de tal manera amaste al mundo. O sea, nos miraste, Señor. No solamente miraste, Señor, a los que estaban en ese momento, sino amaste desde Adán hasta hoy en día, Señor. Y nos amaste, Señor. Y lo miraste y tuviste compasión de nosotros y viniste a morir en la cruz para salvarnos, Señor. Y que esa compasión, Señor, que se generó al mirar la necesidad nuestra, venga a nosotros, Señor, al mirar la necesidad de un hermano, al mirar la necesidad de un vecino, al mirar la necesidad de alguien que esté pasando al lado nuestro, Señor. Dios mío, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Transforma nuestros corazones, Padre. Transforma nuestros corazones, Señor. Para ser como tú, Señor. Para ser como tú, Padre eterno. Ayúdanos a mirar con tus ojos, Señor. Ayúdanos, Señor.
a desechar y a limpiarnos de toda la inmundicia y toda la contaminación y ataque que trae este mundo actual de tecnología, Señor. Que seamos limpiados, Señor, para poder ver la necesidad de otros. Quita las vendas, los sudarios mágicos de nuestra vida, Señor. Yo declaro sobre la vida de cada uno que el corazón de Dios se manifiesta en su vida. Porque no hay corazón más limpio que la de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo.